del reino del sur o reino de Judá, por eso se les dice judíos, es que ellos no volvieron a tener soberanía, es decir, a tener su rey, ellos como pueblo, ¿no? Como identidad, ¿no? Siempre estuvieron doblegados con uno y otro imperio. Entonces de ahí que, por ejemplo, nuestro Mesías Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque era la nación que los gobernaba, el imperio más bien que los gobernaba, entonces pues había que dar los tributos a ellos. No, pero lo que él dijo fue porque en las monedas estaba el rostro de quién. El rostro del rey Herodes. Claro. Mm. Entonces, ¿qué significa? ¿Quién los estaba? Exacto. ¿Quién los dominaba? Sí. En ese momento, el imperio romano. ¿Sí? Cosa que en esta época no, eran ellos, su territorio y sus propios reyes. Es como que aquí viniera, por decir, Maduro extendiera y entonces ahora nos toca pagar tributos es allá a Venezuela. ¿Sí? Perder soberanía me parece que es algo, y se está viendo, ¿no? En general, con todas estas agendas, se pierde soberanía, entonces se deciden cosas que a uno nunca le han preguntado, ¿no? Bueno, entonces llega el Mesías, nuestro Mesías Jesús, su nombre original, hay que decirlo, pero igual vamos a seguir mencionando Jesús, es Yeshua. En hebreo los nombres nunca se transliteran, porque pues yo soy Consuelo, aquí en Colombia y al país donde vaya es Consuelo, no me van a transliterar, pero a veces se hace así. Yeshua en hebreo, ¿qué es lo que significa? Salvación. Y sabemos que Jesús, el Mesías, pues es nuestra salvación. Cuando llega el Mesías había una mezcla de tres culturas. Griega, lo que había quedado todavía del imperio griego, romana y por supuesto lo que creían los hebreos. Había esa mezcla, ¿no? Griega, romana y hebrea, porque para la época del imperio griego pues fue cuando surgieron estos grandes filósofos y pensadores que hasta el día de hoy pues se estudian y se aprenden, ¿no? Cuando los que hemos hecho carreras con tema de derecho, político y todas esas cosas, siempre se remite uno a esos temas de filosofía. Pero bueno, para no perder el hilo de la historia, recordemos algo. A ver, yo sé que estamos fresquitas todavía. ¿Quiénes fueron los que se perdieron? ¿De esos dos imperios? De estos dos reinos. Hubo unos que se perdieron y no se supo más. Del reino de Judá. No. Los que se perdieron mucho tiempo. Y no volvieron. Por eso está esta incógnita acá. 700. Que están regados por el mundo. Sí. ¿Cómo se llama? El reino de Israel. ¿Compuesto por cuántas tribus? Por 10. 10 tribus. Sí, dos pasaron abajo. Eso. Y dos quedaron abajo. Eso es importante, siempre se los recalco porque es que cuando entremos aquí a ver esto acá, hay que saber de lo todo anterior. tiene que ver con esto. Sí. ¿Sí? Y normalmente eso poco nos lo enseña el sistema religioso. ¿Sí? El reino de Israel era compuesto por 12 tribus, pero un día se dividió, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Reino de Israel o casa de Israel, reino de Judá o casa de Judá. Aquí estaba la mayor parte concentrada de ese reino, porque 10 tribus de 12, pues, y se los llevó el primer imperio que estaba por ahí en ese momento, que era Asiria. Se los llevó, y ¿qué nos dice la historia en la Biblia? Que nunca regresaron, por eso está aquí esta incógnita. Judá también se los llevaron, Babilonia, el imperio babilónico, y ese exilio duró 70 años. Es una gran diferencia. Sí, se los llevó Nabucodonosor, pero retornaron. Entonces, ¿estos se perdieron? No, no se perdieron. ¿Quiénes se perdieron? Los de Israel. El reino de Israel, casa de Israel, las 10 tribus del norte. Y ahora, vimos una cantidad de profecía, pues, la verdad, poquita para toda la que hay en la Biblia, pero para nosotros eso era bastante. Leímos bastantes profecías de un profeta, del otro, donde Dios promete que, ¿qué va a hacer? Con esas que se perdieron. Recoge todas sus ovejitas Recoger perdidas. esas.
y las llama de una manera amorosa. ¿Cómo las llama? Lo acabo de decir. Lo acabo de decir, Ovejas, ovejas ovejas perdidas. Y tienen nombre y apellido, ovejas perdidas de la casa de de Israel. Israel. ¿Sí? O sea, el propósito de Dios es restaurar ese pueblo que un día fue dividido. En eso consiste. Y vimos bastante. Recogeré la que cojea, la descarriada, de los cuatro confines de la tierra, la que no sé qué, que leímos más o menos. En yo la sé que. familia siempre hay una oveja negra. Entonces, acá en este caso, y además vimos también cómo lo va a hacer. ¿Por mano de quién? Tiene que enviar a alguien a hacer ese trabajo. Sí, ¿Y a es quién Jesús. entonces envía? Jesús. A Jesús el Mesías. Bueno, entonces, dejamos claro que ese reino del norte, ese Está reino perdido. de Israel con 10 tribus, Dios lo llama en forma amorosa ovejas perdidas. También a ese reino del norte, 10 tribus, Dios muchas veces en las profecías lo asemeja con una mujer y muchas veces con una mujer prostituta. Era como feito. Sí. No, y es que Sí. ¿Eso por qué? Porque, bueno, vamos a ir a entender muchas cosas que pasó con Jesús. Bueno, yo quiero, hay una cita que está numerada, que es el número 1, entonces la que le corresponde de una vez que se arranque con esa lectura. entonces ahí esa cita la vamos a anotar o no. Si la quiere anotar para que bueno. la tenga y la lea después en la casa, sí. Isaías 11 al 13. Isaías 11, del 11 Al 13. al 13. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria y Egipto. Asiria que queda en Egipto, ¿no? Asiria, no. Asiria, Egipto. Asiria era por acá, más o menos, lo que ahora es Siria y Ah, ya, esta bueno. parte. Que aquí en Egipto Asiria, está al otro lado. Egipto. Ah, Es que aquí están todos, sí. Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamad. Y en las costas del mar. Y levantará perdón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra y se disparará la envidia de... Vamos a entender proféticamente la reconciliación de Dios con Israel. Ovejas perdidas. La vamos a entender de manera profética, tanto en milagros de Jesús, parábolas de Jesús y situaciones que vivió Jesús. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Proféticamente. Parábolas. O sea, no vamos a irnos, sí, sanó a tal, tan bonito el milagro. Vamos a ver eso qué representa proféticamente. Entonces vamos a leer la cita número 2. La cita número 2, Lucas 15, del 11 al 32, el hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició los bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia en pan y yo aquí perezco de hambre? Mira que yo les dije ahorita hace unos momenticos que vamos a entender proféticamente la reconciliación de Dios con las ovejas perdidas
de la casa de Israel o reino de Israel, que un día se fueron, se olvidaron de un padre, de su padre eterno, pero que Dios las va a traer de vueltas, porque vimos cantidad de profecías, ¿cierto? Sí. Entonces, primero la parábola la habló Jesús, ¿cierto? Pero no fue que, o sea, él estaba dando a entender un principio mayor, un principio más amplio. No fue que le pareció o que cuando Jesús era niño se acordó de una historia de un señor que tenía 2 hijos, entonces el uno se fue y entonces quedó el otro y luego regresó. No, era un modo, era por decir, no era algo que había sucedido literalmente. Las parábolas tienen eso, no fue que sucedió eso, ¿no? La parábola está poniendo un ejemplo para dar a entender un principio mayor, ¿sí? Entonces vemos que es un padre con 2 hijos, ¿cierto? 2 hijos, qué curioso. Y un padre, no una madre. Yo hasta donde sé, en nuestra cotidianidad, normalmente los hijos ¿con quién se quedan? Con la mamá. Pero aquí es un padre con 2 hijos. Donde uno permaneció todo chuleado y otro todo chueco, todo chueco. ¿No se les hace parecido? ¿Qué representará el hijo que se fue? ¿A quiénes representará ese hijo que se fue? ¿Y a quiénes representará un hijo que Israel sí se quedó? A Israel y Perfecto, perfecto. Eso es. Porque además, por eso les digo, proféticamente vamos a entender esas parábolas. Jesús no dijo eso así. Y siempre eso es lo primero que hacemos. Yo también lo hacía en el cristianismo donde crecí. Lo mirábamos en el plano cotidiano. Entonces, el hijo de pronto que se fue a las drogas, o la chica que entonces se metió con el malandrito a tener hijos, ¿sí? Decimos, ay, metió las patas. O la persona que no se organizó en la vida, ¿sí? Siempre veamos, ay, que pronto. O la persona que no vuelve a la iglesia, ahí lo llevamos en el plano cotidiano. Sí. Pero resulta que Jesús no se estaba refiriendo a esos planos cotidianos. Sí. Jesús siempre se estaba refiriendo, porque ya les digo, es una sola historia. Por eso siempre yo repito, una sola historia. Jesús no llegó a decir, ay, sí. Sí. No. Bueno. Ahí hay una cosa muy importante porque... Samaritana. Aquí nos toca entender varias cositas. Porque ella le dice, ¿no? Pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Porque resulta, ¿te acuerdan la división, ¿no? Del reino, la división del reino. Reino de Judá, su capital, Jerusalén. Y el reino de Israel, su capital, Samaria, ¿no? Ah, sí, samaritana. Entonces la mujer era de ahí. De Samaria. De ahí, de esa ciudad, de Samaria. No se querían. Ellos no se querían. Pero entonces, ¿qué pasaba? Ya les digo. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, pues para que no tenga yo sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Y mire enseguida lo que Jesús le dice, como quien dice, ok, llame a su marido. Como que tiene que ver el marido con el agua, no diría que eso que tiene que ver. Y ven acá, y la mujer, no tengo marido. Y él le dice, sí, ha dicho muy bien, no tienes marido, sino que 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, ¿qué tenía o no tenía? Al fin, ¿cómo es la cosa? Dice, 5 maridos. Entonces, primero nos toca entender la mujer samaritana. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos era una mezcla entre lo poquito que quedó. Acuérdense que del reino del norte, del reino de Israel, fueron sacados en el 722, ¿no? Por el imperio de Asiria. Los procesos, en todo proceso siempre queda una que otra por ahí personita rezagada. Entonces quedaron ahí unos poquitos, ¿sí? Por decirlo de esa manera. Pero además, cuando los invade Asiria, ese rey de Asiria
trajo gente de otras ciudades. Era el imperio del momento, ¿no? Fue el primer imperio que empezó a asediar a los hijos de Israel. Entonces, ese rey llegó y trasladó gente de otras regiones que él ya había conquistado, de por allá de otras naciones. Les voy a leer y tengo la referencia, ahora se las comento. De Babilonia, de Cuta, de Amad, de Abba y de Sefarbaí. 5, van 5. Curiosamente, 5. ¿Y cuántos maridos es que? Que 5. 5 maridos, ¿sí? Entonces, ahí repoblaron, digamos, esa región, gente de otras naciones que además traían otras deidades, otras creencias, ¿sí? Cuando después Judá es llevado cautivo, 70 años pasan en Babilonia, después que regresa Judá, por supuesto, pero antes, ¿no? Antes de que fueran llevados cautivos, y estos también fueran llevados cautivos, estos nunca más se volvieron a hablar, eran enemigos completamente, ¿sí? Después son llevados cautivos, el rey de Asiria pone aquí gente diferente de otras naciones, estos después son llevados cautivos, regresan, pero además todavía regresan con más celo de no tratarse con nadie de aquí. Y la gente que quedó por aquí poquita era mezcla de algunos de las tribus del norte, algunos poquitos, con gente de esas otras naciones que había traído el rey de Asiria. ¿En qué cita tiene la Ya cita? le doy la cita. Esas personas eran los samaritanos. Por supuesto, los judíos tan celosos de obedecer la Torah y no contaminarse con otras deidades, no se trataban con ellos. Pero esos samaritanos además, de todas formas, sabían que antes ahí se adoraba, era el Dios de Israel. Entonces tenían una mezcla entre cosas de las creencias de la Torá, de los mandamientos de Dios, con creencias paganas. Por eso los judíos no se trataban con los samaritanos, era un celo que tenían. La cita de los pueblos. De los pueblos, de las naciones. Segunda de Reyes 17:24. Los 5 pueblos. Los 5. Para expiar pecados de muerte. ¿Cuáles? Básicamente, adulterio, y idolatría. ¿Qué les hace pensar eso cuando yo digo que vino a expiar pecados de muerte? Yo estaba pensando en la palabra espiar, porque yo entiendo que espiar es como cuando tú estás buscando en la búsqueda como de pecado, ¿sabes? Como una reflexión y búsqueda como de pecado. ¿O tú qué piensas que es espiar? Expiar es resarcir, ¿no? Algo. Era como espiar, como juzgar o ir detrás, saber qué hace. Sí, okay, pero la idea Mesías, saber es como qué hacía. subsanar algo, ¿no? Por eso Que hablan está de... con X. Porque a uno le dicen siempre espiar los pecados. O sea, Sí, que como hacer una concientización de lo que uno ha hecho y cuál es el pecado en el que ha caído. Es lo que yo entiendo por espiar los pecados. Sí. Y pecados de muerte. O sea que en esa época el adulterio, entiendo yo, y la idolatría eran graves. Es común. Eran pecados que en la Torá, el que los cometía, En la Torá, sí. ¿cómo lo podía, digamos, resarcir? Con su propia vida. Aquí dice, la expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Ajá, sí, eliminar esa culpa. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto animal, chivo expiatorio o otra persona. Sí. Cristo, en el caso del cristianismo y algunos cultos antiguos que practicaban el sacrificio animal.
sí, digamos que resarcir, subsanar, porque cometí un pecado, entonces pues no quiero tener el pecado, entonces ¿qué podemos hacer? Bueno, en la ley de Dios o Torah hay cantidad de prohibiciones, ¿no? Entonces no hagan esto, pero si hacen, entonces la manera para resarcirla es un tortolito, una palomita, el sacrificio de algún animalito. Perfecto. Pero hay unos pecados que se cometían y no había manera para para expiarlo, como otros. Te llevo un corderito, llevo una palomita, un tortolito. No. El adulterio y la idolatría son unos pecados de muerte. Los cometió, ¿con qué los paga? Con la propia vida. Delicado, a mí me parece supremamente delicado y lo que dice ahorita Miriam, tan común el uno y el otro y hacen y deshacen y mejor dicho, sí. Entonces vamos a mirar el precepto legal, ¿dónde está? Vamos a ir a Levítico, la cita número 13, ahí ya está, Levítico 20:10.